Vamos a dar inicio a esta segunda sesión vinculada con ciencia ciudadana, que en esta ocasión nos acompañará nuevamente Germán Díaz. Recordarles que ya desde el próximo jueves ya iniciamos con el último módulo que cuenta con 4 sesiones, ¿sí? Para terminar finalmente el 13 de agosto. Bien, les damos además las gracias por la constancia y la responsabilidad y compromiso con este proceso, que sabemos que ha tomado bastante tiempo y por lo mismo es para nosotros súper importante contar con vuestra participación, ¿sí? Bueno, entonces, Germán, tu tiempo para esta segunda sesión. Muchas gracias. Muy amable nuevamente por estar aquí conectados. Les saludo. Espero que les esté yendo de maravilla en este inicio de semana. Y pues sí, así como comentas tú, pues ya estamos. Esta es la última sesión de Ciencia Ciudadana. Y a partir de la siguiente sesión, pues sí, les invito a no perderse esa serie de sesiones, ese maratón que vamos a tener de inteligencia artificial, porque la verdad va a estar muy interesante. Creo, de las cosas, pues, que más demandan o deberían demandar nuestra atención en estos tiempos, ¿no? Entonces, estamos todavía en épocas muy tempranas como para que no nos agarre tan desprevenido este rollo de la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, vamos a comenzar el día de hoy con la última parte de Ciencia Ciudadana. Voy a tomar un poquito digamos, como de donde se quedó Fer en la sesión pasada. Vamos a manejar o a platicar un poquito acerca de unos conceptos, precisamente sobre todo para entender muy bien cuál es la ruta, cuáles serían como algunas sugerencias de buenas prácticas, etcétera. Y la segunda mitad la vamos a trabajar más orientada hacia los recursos, ¿no? Les voy a presentar por aquí, les voy a compartir algunas páginas, pero también algunos proyectos, ¿no? Que he encontrado y que me gustaría como ponerlos aquí en la mesa, ¿no? Para que ustedes pues puedan sobre todo ir como estudiándoles, ¿no? Porque no hay nada más, pues, relacionado a la ciencia abierta que, pues, hacer esta localización, ¿no? Ver qué es lo que está sucediendo en otra parte del mundo y ver qué cosas de esas se pueden adaptar a nuestro entorno, ¿no? Entonces, si me permiten, voy a ir compartiendo mi pantalla y por favor me confirmen cuando ya la puedan ver. ¿Ya la están viendo en pantalla? ¿Pueden ver? Sí, se ve. Perfecto. Bien, pues retomamos este asunto de el involucramiento de los ciudadanos dentro de quehacer científico, ¿no? Aquí, pues, ahí está. Dejamos esas tres palabritas que pueden ser como unos términos muy importantes, sobre todo cuando nosotros queremos hacer un proyecto que involucre a personas no especializadas, ¿no? Hay una línea muy, muy delgada en lo que puede ser la explotación, la participación y la integración, ¿no? Obviamente sabemos que el sentido de involucramiento pues es eh, deseado que sea la integración, ¿no? Que busquemos una participación mucho más profunda por parte de la ciudadanía, de la gente que esté interesada en estos proyectos, que realmente se sienta integrada, ¿no? Que se sienta parte de un proyecto, de un producto científico, más allá de que únicamente participe. Pero es bien interesante estas tres líneas, ¿no? Porque muchas veces cuando se piensa en ciencia ciudadana, regularmente pensamos en mano de obra barata o gratis, ¿no? Es así, pues perfecto. Entonces, echamos mano de la gente, que la gente nos levante datos, empezamos a delegar muchas cosas, o es uno de los grandes errores de los proyectos de ciencia ciudadana, ¿no? Que se puede delegar tanto en la participación o el involucramiento de la ciudadanía
que incluso pues transgreda estas líneas éticas de la explotación, ¿no? Recordemos que sobre todo la característica de la explotación ciudadana en ese tipo de temas es uno, cuando la gente no tiene ni idea de para qué está haciendo las cosas, ¿no? Y dos, que no existe un plan de trabajo y que sea compartido, transparente con las personas. Entonces, la gente nunca sabe en qué momento va a dejar de participar, en qué momento termina su aportación, ¿no? Es simplemente permanece como en un limbo y ahí es contraproducente, porque recordemos que la ciencia ciudadana, tal cual lo comentábamos en la sesión pasada, uno de los principales objetivos, pero también beneficios, es trabajar sobre esa parte de la aceptación pública de la ciencia, ¿no? Entonces veíamos que si vamos desbloqueando como ese tipo pues de percepciones en torno a la ciudadanía, de cómo ven al trabajo de la comunidad científica, cómo ven a las investigadoras, a los investigadores, etcétera, entonces nosotros vamos a ir cambiando ese tipo de resistencia e incluso podemos fomentar, que sería como el objetivo final, que la misma ciudadanía exija, ¿no? y aliente a las autoridades a tener más proyectos de ese tipo. Les comentaba que pues, a final de cuentas buscamos que la población sea consciente pues de su entorno, ¿no? Y de las problemáticas, pero también de las soluciones, y que en esa búsqueda de las soluciones pues se vaya participando y después integrando dentro de esos proyectos. Entonces, hay que tener mucho cuidado con hacer sentir a las personas que no están siendo explotadas, ¿no? A lo mejor no es la intención de ningún grupo científico, de ningún grupo de investigación el explotar a la gente, ¿no? A lo mejor no de forma declarada o consciente, pero si no delimitamos muy bien los entornos y sobre todo los alcances de hasta dónde podemos, digamos, como exigir, ¿no? O permitir que la ciudadanía se involucre sin sentir ese tipo pues de emociones, ¿no? De que nos estamos aprovechando de ellos, de que los estamos explotando, etcétera, ¿no? De ahí cuando pasamos al nivel de participación, de la participación a la integración, hay un factor determinante muy claro, ¿no? Y que es algo que debemos de tener siempre en cuenta. De la participación a la integración existe una apropiación. Ajá. Si un participante o una persona pues, se interesa, no le despierta la curiosidad porque fue un ejercicio de comunicación pública de la ciencia bueno, a lo mejor tenemos un divulgador súper top, ¿no? Alguien muy rockstar en ese tipo de cuestiones y seguramente mucha gente va a jalar con ese tipo de figuras mediáticas. Perdón, un poco la garganta irritada. Entonces les comentaba, de repente, pues si una figura mediática puede jalar muchas personas o mucha participación, de ahí a que tengamos digamos, como la constancia, el compromiso y venzamos la curva de la emoción, la curva del entusiasmo, entonces pasamos a la siguiente fase, ¿no? Que sería la de integración, cuando ya hay una apropiación, ¿no? Un aprendimiento con H, ¿no? En intermedia, un aprendimiento del conocimiento, ¿no? Entonces, la gente empieza a integrar prácticamente en su día a día, no solamente el proyecto, ¿no? El proyecto a final de cuentas queda relegado en un segundo plano, ¿no? Lo que buscamos que se integre o que las personas, la sociedad en común pueda integrar en su día a día sería el pensamiento científico, ¿no? Es decir, que tengan esta capacidad autocrítica, ¿no? De poder estructurar, digamos, como algunas soluciones, ¿no? Incluso sin necesidad de llegar a la parte académica, ¿no? Incluso en su día a día, ¿no? Recordemos que a final de cuentas la ciencia lo que nos ofrece como una de las bondades más nobles pues es tener esas estructuras de pensamiento lógico, metodológico, para poder ir paso a paso en búsqueda de una solución que sea racional, que sea viable, ¿no? Empezar a analizar como todas estas esferas. Entonces, esta ocasión es que estaríamos hablando propiamente de una fase consciente y permanente, ¿no? De la ciudadanía. Y esto, así como comentábamos o platicábamos de las utopías, ¿no? De los escenarios utópicos e ideales en la sesión pasada, ¿no? Que hay muchos de estos horizontes, ¿no? Que les decía que pues más vale verlos así, ¿no? Como una búsqueda y no un lugar, ¿no? Así como, bueno, vamos a buscar que la ciudadanía integre, ¿no? En su totalidad este tipo
de metodologías, de pensamientos, de estructuras, ¿no? De formas de resolver las cosas, ¿no? Obviamente no podemos garantizar en su totalidad este tipo de cuestiones, porque pues, estamos hablando de que es un trabajo social, ¿no? Y al ver un trabajo social se vuelve multifactorial, ¿no? Y a lo mejor de ahí escapa mucho a pues digamos, como esos controles que regularmente se suelen tener en experimentos científicos, ¿no? Entonces, ese es un tema muy interesante porque regularmente ofrece digamos, como un reto mayor para las figuras que no pertenecen, o los investigadores, las investigadoras que no pertenecen al área de lo social, ¿no? El hecho de dar esa continuidad, de pensar en cómo medir las cuestiones que son más cualitativas, más de percepción, ¿no? Más de estos rubros que no son objetivos, sino subjetivos, entonces se vuelve un poco complicado. Y es por eso que muchas veces se deja de lado el seguimiento, ¿no? Yo les decía que una parte muy, muy importante para poder hacer esta integración de la sociedad y que en verdad la sociedad se sienta que no ha sido explotada, ¿no? Se siente que más allá de que participó, se siente que forma parte, ¿no? De este sentido identitario de una comunidad científica, la cual una persona común y corriente puede sentirse partícipe de eso. Eso tiene mucho que ver con el seguimiento, ¿no? Uno, con el informe de resultados y dos, con digamos, con estas acciones post, ¿no? Post proyecto, ¿no? ¿Qué tanto seguimos en comunicación con la sociedad? Lo ideal, y aquí es algo muy importante, ¿no? Y es algo que a mí me gusta mucho. Yo trabajé mucho tiempo como líder de el módulo de un componente troncal del Bachillerato Internacional, que es el IB, ¿no? Es una fundación que tiene presencia en todo el mundo. Hay colegios afiliados al IB, al Bachillerato Internacional, y yo era líder de un componente que se llama aprendizaje-servicio, ¿no? Que es mucho tiene que ver con ese tipo de proyectos de ciencia ciudadana, ¿no? ¿En qué consiste eso de aprendizaje y servicio o cómo se relaciona con ciencia ciudadana? En que tiene una regla, ¿no? Una regla de oro. Y a mí me parece una regla muy bonita, que es, un proyecto es exitoso sí, solo sí, puede continuar después de que termine el proyecto, ¿no? Es decir, después de la intervención académica o después de la intervención del especialista, si el proyecto continúa andando por sí solo, si la gente que participó y que terminó integrando ese proyecto a su comunidad lo continúan, entonces estaríamos hablando que es un éxito, ¿no? Es un proyecto totalmente exitoso. Entonces hay que pensarlo así, ¿no? Muchas veces los proyectos se diseñan pensando en esa pesadez, ¿no? En esa pesadumbre de decir, bueno, ¿cuántos años voy a darle continuidad a esto? Va a depender de mí, ¿qué pasa si yo no estoy, ¿no? Y entramos en esta serie de preguntas que pues bien pareciera que si el grupo de investigación se sale de la ecuación o quitamos esa pieza de Tetris, pues todo se cae, ¿no? Y la verdad es que debería de ser lo contrario, ¿no? Deberíamos de hacer unos cimientos bien fuertes, bien sólidos, para que cuando el grupo de investigación o los especialistas se retiren de la jugada, el proyecto siga andando, ¿no? Eh, no se van a suplir nunca esos huecos porque obviamente es gente especialista, ¿no? Y estar ahí para cuando se vuelva a requerir. Y lo ideal es que en un futuro la gente pues continúe con el proyecto con asesorías, ¿no? Con ya nada más, digamos, como con un tipo pues de coaching, ¿no? Pero ya no con los investigadores ahí metidos, ¿no? Ya no con la comunidad científica trabajando de lleno o dependiendo de ella, ¿no? Si logramos esa parte, entonces habremos planeado un proyecto exitoso, ¿no? De un proyecto ciudadano exitoso, donde ya la gente solita continúe con el proyecto, incluso ya sin la iniciativa original, ¿no? Caso, por ejemplo, lo de Talocan, ¿no? Lo que les comentaba de las bibliotecas de las comunidades de acá de Coetzalan, pues no ha sucedido el caso, ¿no? Pero realmente Talocan ya, me refiero a que no sucedió el caso de que pues las chicas, como, ¿no? Se me volvió a olvidar su nombre, este, pues ya no están en la comunidad, ¿no? O sea, no está en el caso de que se dé por desentendidos, ¿no? Ellos siguen en contacto, siguen trabajando con la comunidad,
pero ya no están ahí al 100%, ¿no? Es decir, ya tienen sus líderes comunitarios donde la gente misma ya autogestiona la biblioteca, ¿no? Ellos sacan sus roles y ellos dicen, pues a Azul le toca venir a hacer cuentacuentos los martes, ¿no? Y a Eva le toca los miércoles venir a cocinar pan para los niños, ¿no? Y entre la misma gente se va echando a andar todo esto. El compromiso es muy alto, ¿no? Porque los beneficios son muy tangibles. Al ser los beneficios tan fáciles de observar, pues de verificar, de comprobar, entonces la gente pues solita se autogestiona, ¿no? Pero debería de ser el ideal en todos nuestros proyectos de ciencia ciudadana, ¿no? Hacer que en un punto el proyecto continúe sin ti, ¿no? Si estás todo el tiempo ahí con la vista, ¿no? O sabes que sin ti eso no va a funcionar, entonces significa que por lo menos el diseño quedó corto, ¿no? El diseño no es correcto, no es óptimo, y eso, ojo aquí, porque también para cuestiones de impacto social, que es uno de los principales factores que evalúan las convocatorias, es altísimo, ¿no? El tema este, ¿no? ¿Qué tanto se vuelve sostenible en el tiempo el proyecto? ¿No? Y es un factor delimitante para el otorgamiento de subsidios, ¿no? Es decir, si tú me pides dinero para iniciar un proyecto de ciencia ciudadana, pero depende de ti y solo de ti, y si tú no estás y tu equipo no está y todo esto se cae, pues entonces, ¿qué caso tiene, no? Involucrar a la gente, ¿no? Entonces, estaremos hablando de un nivel, obviamente, de niveles de participación, ¿no? Pero de integración propia, no, ¿no? Entonces, faltaría hacer como una proyección y un plan estratégico para que al término del proyecto hagamos esa transferencia de conocimiento hacia la sociedad, en el cual empoderemos a los participantes y coloquemos figuras, ¿no? de referencia, no podemos dejar todo en un sentido comunitario. Debe de haber esas figuras líderes, ¿no? Los champions, le llamamos también, pues para que puedan ellos hacerse cargo, ¿no? Entonces, identificamos que, no sé, Rinaldo es súper entusiasta y él, desde que empezó el proyecto, siempre estuvo al pie, ¿no? Y estaba muy contento y es el principal profeta, ¿no? Es la voz cantante del proyecto. Bueno, pues entonces dejémoslo a él, ¿no? Que tenga un papel importante dentro de ese tipo de gestión, ¿no? Entonces, bueno, es como un preámbulo, nada más para dejar como un poco de las bases sólidas, ¿no? Y que retomemos un poquito, hagamos un retroceso para entender bien en dónde estamos, ¿no? Voy a ir pasando un poquito de rápido de esto. Entendamos aquí también que la ciencia ciudadana esa es la definición, ¿no? Pero me gusta la esferita que está acá porque muestra como el ciclo, ¿no? Realmente que nosotros podemos tener para hacer un ciclo completo de ciencia ciudadana, ¿no? Comenzamos obviamente con la observación y ojo acá, la observación muchas de las veces proviene, ¿no? Del cuerpo de investigadores, ¿no? Sin embargo, debería de venir esto en el sentido ideal de alguien de la comunidad, ¿no? Es decir, nadie conoce mejor los problemas de tu comunidad que la gente que vive ahí, ¿no? Es decir, si yo le pregunto, no sé, si yo voy a la casa no sé, de alguno de ustedes, ¿no? De Wolfgang, ¿no? Que me invita a su casa y, pues digo, me parece un lugar muy bonito, muy tranquilo, ¿no? Pero solo él conoce realmente los problemas de si hay de inseguridad, si hay, por ejemplo, de escasez de agua, ¿no? Si hay problemas de mosquitos, lo que sea, ¿no? Cualquiera de ese tipo de cosas, solamente las personas locales lo conocen en su totalidad. Entonces, esta observación debería de venir en una medida mínimamente aceptable como un trabajo en conjunto, ¿no? Aunque muchas veces se deja de lado solamente al especialista, ¿no? Hacer la observación. Entonces, ese es, digamos, como una mala práctica, ¿no? Una práctica ideal tendría que ser el local, la persona locataria que vive ahí, quien recoja ese tipo de observaciones a través de la guía de un especialista, ¿no? Entonces sería como el sentido ideal. Después pasamos a la pregunta, obviamente aquí viene mucho del ciclo de investigación, ¿no? Pregunta, hipótesis, experimento, análisis, resultados, pero después de los resultados viene dos cosas interesantes, ¿no? Ese, digamos, como el cuerpo, pues no varía mucho, ¿no? Con respecto al diseño de cualquier proyecto. Sin embargo, ya cuando hablamos de la última fase, la interpretación y la comunicación, si se dan cuenta, terminamos con ese ciclo, ¿no? El ciclo termina con la comunicación. ¿De qué? De los resultados, ¿no? Y obviamente de todo el proyecto. Entonces, como les decía, yo sufro mucho de eso, ¿no?
por este asunto de, pues me emocionan muchísimo los proyectos nuevos, ¿no? Pues, por algo soy director de innovación aquí en Decide, ¿no? Para mí las cosas nuevas son así como, wow, sí, vamos a echarle todas las ganas, ¿no? Y empezamos, ¡pum!, ¿no? Se vuelve una emoción tremenda y todo el mundo participa y etcétera, ¿no? El seguimiento a mí es lo que me cuesta mucho trabajo, ¿no? Por eso me apoyo mucho de mis compañeras que son especialistas en esas cosas y cubrimos como esas áreas de oportunidad que tenemos todos. Pero eso pasa muchísimo también en los proyectos, ¿no? Siempre el inicio es un boom, ¿no? Es una explosión donde todo el mundo es feliz, ¿no? Donde todo el mundo comunica, ¿no? Comparte en redes sociales, ¿no? Voy a iniciar un proyecto de ciencia ciudadana, por favor, apóyennos, ¿no? Likes, ¿no? Y un montón de cosas, ¿no? ¿El proyecto cuánto dura? No, pues 6 meses. Ah, bueno, seguramente a los 2 meses ya nadie va a estar ni hablando de él, ni dándole seguimiento en redes, ni comunicando, ¿no? Entonces, este ejercicio no se debe de caer, ¿no? Porque si se cae, las personas, o sea, debemos de tener como sprints, ¿no? Por eso a lo mejor nos gusta mucho el término de Scrum, ¿no? El marco de trabajo ágil para proyectos, que trabaja por sprints, ¿no? Que son ciclos pequeñitos, cortitos, donde haces eso, ¿no? Como un sprint, una carrera, tienes resultados, pum, los comunicas y regresas otra vez, ¿no? Y de esa parte se vuelve haciendo como este ciclo constante. Entonces, si tenemos sprints pequeñitos, donde vamos comunicando y haciendo ejercicios de comunicación cada que terminamos ese sprint, vamos a evitar que la curva de la emoción se caiga, ¿no? Y si eso logramos, vamos a tener una constancia, ¿no? Una gráfica mucho más, pues, sostenible en el tiempo, ¿no? Entonces, al final, ya por último, así del proyecto necesitamos recalcar mucho cuáles fueron los resultados, ¿no? Haciendo, obviamente, este trabajo de interpretación, por eso viene previo a la comunicación, que entendiéndole como o poniéndole una etiqueta de comunicación pública de la ciencia, vendría un trabajo de traducción divulgativa, ¿no? Es decir, de todo aquello que se logró en términos científicos, cómo transformo eso en palabras que las personas entiendan, ¿no? Para que vean el beneficio, ¿no? Y para que interpreten esos resultados, ¿no? Es como cuando vas a hacerte análisis, ¿no? De cuerpo, ¿no? De sangre, lo que sea, ¿no? Y te entregan los resultados y es como, ah, bueno, ¿no? Tengo 780 partes por millón, ¿no? Que no sé cuánto significa, ni está bueno, o está mal, o qué, ¿no? Necesitamos ese apoyo interpretativo y es precisamente esta labor divulgativa que necesariamente tiene que tener el equipo del proyecto de ciencia ciudadana, ¿no? Entonces, vamos avanzando. Bien, otra cosa, muchas de las veces se habla, ¿no? De uno de los que pueden ser factores limitantes en cuestiones de ideas, ¿no? De decir, bueno, y ajá, ¿qué hago, no? ¿Cómo hago un proyecto de ciencia ciudadana? ¿Qué interesa a la ciudadanía, no? ¿Qué necesidades tienen los ciudadanos? Sabemos que muchas, ¿no? Pero si queremos categorizarlas, una herramienta, pues, son los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? De este tema, pues es un tema muy, muy, muy polémico, ¿no? De que para muchos es una agenda hecha por el capitalismo, ¿no? Etcétera, por el gobierno hegemónico que nos quiere meter dentro de una misma visión global capitalista a futuro. Pero lo cierto es que como herramienta de guía, a mí me parecen unas excelentes brújulas, ¿no? Obviamente son cosas que yo creo que nadie podría estar en desacuerdo, ¿no? ¿Quién no quisiera que termine la pobreza, quitar el hambre, ¿no? Tener salud, lo que sea, ¿no? Vida marina saludable. Es decir, son como guías. A mí me parece como una buena, un buen panorama de categorías en donde la gente pudiera empezar a desarrollar la identificación de problemáticas, ¿no? Y donde empezamos a encasillar digamos, como los proyectos para poder después lanzar ahí las áreas disciplinarias, ¿no? Es decir, si identificamos, por ejemplo, un proyecto de una comunidad que necesita, no sé, agua limpia y saneamiento, que es un problema mundial, ¿no? Y que en todos lados hay ríos que están contaminados, ¿no? Que están cerca pues de zonas conurbadas, ¿no? O de comunidades que están expuestas a este tipo de contaminantes, etcétera. Pues obviamente es muy fácil encasillar, ¿no? Dentro de este tipo de brújula, que son los ODS, vamos tomando estas categorías y de ahí vamos bajando, ¿no? Y es como una buena, ¿no?
geolocalización, ¿no? Para nuestros proyectos. Entonces, tomémoslo así como estos ejes de referencia en el cual me voy a ayudar para ir poniendo como los puntos, ¿no? En dónde estoy. Y del otro lado tenemos todo el que suele presentarse como un paraguas, ¿no? El paraguas de la ciencia abierta. Todos los componentes que involucran el ecosistema de ciencia abierta, ¿no? Infraestructuras abiertas, recursos educativos abiertos, datos abiertos, laboratorios. Y una de estas partes es justo la ciencia ciudadana, ¿no? Sin embargo, la ciencia ciudadana, pues si se dan cuenta ahí, ¿no? Voy a activar mi punterito láser. Aquí está, ¿no? La ciencia ciudadana es solo una parte de todo este gran ecosistema. Pero ¿qué significa esto? Que esta ciencia ciudadana no es que sea parte, ¿no? No es, bueno, es ciencia ciudadana y solo es ciencia ciudadana. No, no. Puede ser ciencia ciudadana que se apoye en generación de recursos educativos abiertos a través de laboratorios abiertos, por ejemplo, en una comunidad y que pueda generar datos que después depositen en un repositorio y que estén en acceso abierto, ¿no? Etcétera. Entonces podemos trabajar con muchos de estos elementos y la idea que el cruce de estas dos esferas nos vaya dando como un buen histograma, ¿no? De decir, ok, voy a trabajar el ODS, por ejemplo, lo que decía, ¿no? El 6, ¿no? Agua limpia y saneamiento. Y de ahí tenemos, esos son los objetivos, pero cada objetivo tiene metas, ¿no? Y después de ahí podemos ir bajando como en categoría las metas y después ver cómo se cruza con qué componentes de la ciencia abierta. Y de esta forma podemos tener como una predicción más general o un panorama mucho más robusto que nos va a ayudar para comunicar sobre todo a las personas, ¿no? A lo mejor esto no es que sea súper necesario para mi investigación, pero sí me va a ayudar a comunicarle a las personas la importancia de esto, ¿no? Decir, oye, mira, esa es la problemática que existe, vamos a trabajarla desde este enfoque, vamos a hacer este tipo de integración con estas tecnologías, y entonces por eso es que pongo en el centro a las personas, ¿no? Las personas deben de ser justo digamos, como el vértice donde convergen estos dos puntos, ¿no? Entonces, para que nosotros podamos hacer una estrategia que sea favorable para que la gente entienda y se emocione y acepte y se involucre y participe y se integre al final de cuentas, necesariamente tenemos que tener bien mapeados este tipo de cuestiones, ¿no? Bien, ahora vamos con el decálogo, ¿no? ¿Qué nos dicen los mandamientos de la ciencia ciudadana, ¿no? Son 10 y son muy claros, ¿no? Y aquí tenemos como una muy buena guía para que nosotros podamos entender si algo de lo que estamos haciendo está alineado, ¿no? A estos estándares. Recuerden que todo ese tipo de cosas son recomendaciones, ¿no? Digamos, pautas o guías que debemos de tener en cuenta a la hora de elaborar un proyecto de esta naturaleza. En caso contrario, por ejemplo, que tuviéramos como algo que sabemos o que evidentemente queda fuera de estos 10 puntos, deberíamos de replantearnos necesariamente, ¿no? El objetivo, ¿no? Lo primero, aquí, ¿no? Involucrar a las y los ciudadanos para que generen nuevos conocimientos y comprensión, ¿no? Es decir, el primer punto es necesariamente debemos de involucrar a una comunidad, ¿no? Si no nos involucramos, entonces no estamos hablando de ciencia ciudadana. Aunque hagamos, y eso parece muy obvio, parece una obviedad, pero resulta un tema interesante, ¿no? A veces se declaran proyectos de ciencia ciudadana porque traen un beneficio a la ciudadanía, ¿no? Pero que no involucran activamente ni conscientemente a los ciudadanos. Es decir, yo puedo hacer unas jornadas de ciencia, ¿no? Jornadas científicas para niños. Y voy a una comunidad rural y tengo un programa maravilloso, llevo un planetario. ¿Eso es ciencia ciudadana? ¿Qué dirían ustedes? ¿No? ¿Sí? ¿En qué nivel? A lo mejor una medida pequeñita, ni de locos. Yo creo que esa ciudadana, por lo que estoy entendiendo, tiene que ver con con el involucramiento de precisamente de los ciudadanos. No es algo asistencialista, en lo cual nosotros llevemos el proyecto, que en el fondo pensamos que le hacemos como un servicio,
y que de alguna manera puede ser muy bueno, filantrópico en ese sentido, pero cuando desaparezco, me voy, termina el proyecto, eso también desaparece. Involucrar significa que ellos son los sujetos de la oración. Entonces nosotros solo, pienso, nosotros solo somos mediadores para Exacto. que sigan siendo protagonistas del desarrollo de ese proyecto. Exacto. Ahí mencionas una palabra clave que para mí me parece así fantástica, en el sentido de la diferencia, ¿no? Y si hacemos asistencialismo, no es una ciencia ciudadana, ¿no? Y es algo bien interesante porque, y eso justo, otra vez, ¿no? Me remito a este término del IB, ¿no? Del Bachillerato Internacional, porque esa era una de las principales, como, del primer checklist, ¿no? Así, ¿es asistencialista tu proyecto? Sí, entonces no es un proyecto de aprendizaje y servicio, no es un proyecto, en ese caso, de ciencia ciudadana. ¿Por qué? Porque estás proveyendo, estás dando, ¿no? Estás otorgando, pero sin el involucramiento, ¿no? Sin la conciencia activa y la participación consciente de las personas. Entonces no se trata de eso. Podría ser un proyecto para la ciudadanía, ciencia para la ciudadanía, pero no ciencia ciudadana, ¿no? Entonces hay que delimitar muy bien eso. Si no están involucrados, y ahí yo le pondría conscientemente las personas, entonces no es un proyecto de ciencia ciudadana, ¿no? Oye, pero sí están involucrados porque, pues fíjate que participaron, hicieron un ejercicio, un experimento y todos esos datos me los llevé. Ajá, pero la gente sabía conscientemente para qué era ese proyecto, cuáles eran sus alcances, por qué iba a participar. No, pues no, solamente contestó un formulario y ya, no es ciencia ciudadana, ¿no? Entonces, a lo mejor estamos recuperando datos de ciudadanía, sí, pero no lo estamos involucrando. Entonces, son minucias, ¿no? Así pequeñitas, así como ajustes finos que pues podrían parecer que sí, si hay personas, pues ciencia ciudadana no es así de fácil, ¿no? Debe de haber personas, pero debe de haber personas bajo ciertas características, ¿no? Obviamente aquí tenemos el otro, ¿no? Que comentábamos justo en la sesión pasada, ¿no? Cuando hablábamos con Wolfgang, ¿no? De si se pudiera llegar a este nivel idóneo donde la gente se puede organizar solita y hacer proyectos independientes, ¿no? Está perfecto, seguro, y es cierto que existen este tipo de iniciativas, pero si no existe un resultado científico genuino, es decir, un producto científico que pueda existir dentro del ecosistema de la ciencia, como un artículo, un algo, ¿no? Un objeto digital, ¿no? Que tengamos como un producto rastreable y preservable, entonces no estamos hablando de ciencia ciudadana. Hablemos de otras categorías, de otro involucramiento, pero necesariamente para que tenga esta etiqueta perfecta de ciencia ciudadana, debe de haber un producto, ajá, un producto final, ¿no? Sea cual sea, pero debe existir ese producto. Si solamente queda en un proyecto donde tuvimos una convivencia bonita y todo estuvo padrísimo, está genial, ¿no? Pero no es ciencia ciudadana, ¿no? Después, tres, tanto toda la comunidad científica como la ciudadanía o la población deben de beneficiarse, ¿no? Es un win-win, es un ganar-ganar, ¿no? Oye, que solamente se van a beneficiar a veces se piensa que siempre los científicos o las científicas son los que tienen los beneficios, ¿no? A veces no, a veces se piensa demasiado en la ciudadanía, ¿no? Y es mucho trabajo y el esfuerzo que requiere de la comunidad científica, pero al final los datos que van a obtener no son los necesarios, digámoslo así, para poder tener una producción científica, ¿no? Entonces, pues si no me van a beneficiar, podemos hablar de que entonces hagamos un proyecto de participación ciudadana, pero no es un proyecto de ciencia ciudadana, ¿no? Debe de haber un beneficio mutuo, ¿no? ¿De qué se van a beneficiar las personas? Obviamente de digamos, como de los resultados en corto, mediano y largo plazo que tenga esa injerencia, ¿no? De las personas científicas. Pero ¿de en qué se beneficia la ciencia o la comunidad, los investigadores, las investigadoras de la gente? Lo primero que es en los datos, ¿no? Así, si pongámoslo así de forma un poco abrupta, ¿no? Una respuesta muy rápida, el principal beneficio que recibe la comunidad científica de la gente son los datos, en volumen, obviamente en cantidad, eh,
calidad también podemos hablar, ¿no? Si repartimos sensores, etcétera, pero sobre todo también en la rapidez, ¿no? En la rapidez en la cual, en el tiempo en el cual yo voy a recoger toda esa información, ¿no? Entonces, necesariamente tiene que haber estos dos beneficios en ambas partes, ¿no? Después aquí, esto también es interesante, ¿no? Las personas y los investigadores, las personas de la sociedad y los investigadores pueden, si lo desean, participar en múltiples etapas del proceso científico, ¿no? Ojo acá también, porque a veces, pues, dejamos como muy delimitado, ¿no? El área o la zona en donde sí pueden estar personas y en las que no, ¿no? Es así como, ok, tengo mi proyecto en esta parte, ¿no? No puede saber de lo demás, no puede mucho menos participar en mi diseño de hipótesis, no, solamente ellos en la recolección de datos. Pues tampoco sería lo ideal, ¿no? Lo ideal sería que si una persona dice, oye, ¿y qué onda? O sea, necesito que me interesa muchísimo y me gustaría que me expliques tú, científico, ¿qué sigue después? ¿Qué hiciste antes? ¿No? Y empezar a involucrarse. Obviamente esto sería algo maravilloso porque vamos encaminando a la apropiación, ¿no? Obviamente que reciban información del proyecto por ejercicio de comunicación previa, ¿no? La ciencia ciudadana es considerada como un enfoque de investigación que ofrece la oportunidad de mayor compromiso del público y sobre todo, ese es el punto, ¿no? Que es el punto esencial de la ciencia abierta, democratizar a la ciencia, ¿no? Es decir, hacer valer el derecho fundamental que tenemos todas las personas de tener información, ¿no? De saber qué está pasando con nuestro dinero en términos de producción científica, ¿no? Entonces, esto creo que debe ser como un punto eje, ¿no? Siguiente, los datos y metadatos de estos proyectos deben ponerse a disposición del público, ¿no? ¿Cómo haremos esto? Pues muchos dirán, pues claro, ¿no? Pero, está en acceso público, yo lo pongo en mi repositorio, ¿no? Y el repositorio es de acceso abierto, ¿sí? Pero necesitamos garantizar que lleguen a las personas, ¿no? ¿Cuántos de nosotros que estamos aquí en esta reunión, pues vamos a buscar datos, ¿no? En fuentes así como súper fidedignas. Yo esperaría que algunos dijeran, pues yo a lo mejor no del todo, ¿no? Etcétera, pero estamos dentro de una comunidad académica. Ahora imagínense esto, extrapolarlo a una sociedad que pues difícilmente tiene este interés, llamémoslo así, ¿no? Y mucho menos las herramientas de acceso. Entonces, el hecho de colocar o de que nuestra producción científica esté en una revista de acceso abierto, es en un repositorio de datos, en un repositorio institucional, no es garantía de que llegue al público. Ujú. Entonces, ¿qué necesito? Otra vez la comunicación, otra vez ejercicios de divulgación, otra vez material en el cual yo le diga a las personas, oye, mira, si entras a esta ruta puedes encontrar todos estos datos, ¿no? Que son los datos que recogí de tu comunidad y que seguramente son datos valiosos para la gente misma, ¿no? A futuro. Entonces, eso es un ejercicio como también muy interesante, ¿no? Después, yo les comentaba la sesión anterior, ¿no? De la persona esta que tenía su mirador y N cantidad de tesis, ¿no? Así como el librero que se ve detrás de Eva, algo así tenía de tesis, ¿no? El señor, y de todas esas tesis que se habían producido con su participación, les decía, en ninguna había sido reconocido, ¿no? No tenía reconocimiento en ninguna. Y le decían las personas, ¿no? Así, los investigadores, las investigadoras, y le decían, oye, pues es que no puedo porque pues no eres alguien de la academia, no tienes un ORCID, no tienes, o sea, ¿cómo te va cualquier pretexto, ¿no? A que a mí se me hace algo desdeñable porque pues obviamente necesariamente tienen que ser reconocidas todas las personas que participan, ¿no? Y así como hay experimentos en física que tienen a 1000 participantes, ¿no? En proyectos de laboratorios como el CERN, ¿no? En publicaciones que hace el CERN que tiene N cantidad de personas ahí, pues estos proyectos son sociales y tienen un involucramiento social. Necesariamente deberían de estar en coautoría también, o por lo menos en un reconocimiento, en un nivel de reconocimiento, todas las personas que han participado, ¿no? Desde aquel que nada más aportó datos, contestó una encuesta, etcétera, hasta aquellos que sí participaron activamente, como ya vimos acá, en las fases del proyecto, ¿no? Más si hubo integración en este punto 4. Aquí en el 8 debería de estar visualizado completamente, ¿no? Apenas
Los que sí lo hacen, y también ese es un punto muy loable del lado de los astrónomos, es que muchas de las aportaciones astronómicas de la gente, del público, ya aparecen en publicaciones, ¿no? Y aparecen como astrónomo aficionado. Así les ponen, ¿no? Y es a mí me parece algo muy bonito, ¿no? Imagínense que, pues no sé, cualquiera de nosotros esté viendo en la noche una observación estelar y encuentres algo, ¿no? Así un aporte a la ciencia y de repente digan, ah, pues sí, claro, por supuesto que vamos a reconocer a Tania, ¿no? Y aparece, ¿no? Tania Sagredo Corbalán como una astrónoma aficionada, ¿no? Y ya apareces como coautor en una publicación internacional, ¿no? Eso es algo que sí es una práctica que se está haciendo en la astronomía y que debería de permearse en todas las disciplinas, ¿no? Para precisamente poder reconocer el valor del aporte de las personas, ¿no? Y otro punto que a mí me parece como muy interesante y muy, pues, necesario, eh, quitarle un poco este velo elitista al conocimiento académico, ¿no? Este, a veces, a veces, muchas de las veces se piensa que solo el conocimiento que viene amparado por un DOI, ¿no? Pues es un conocimiento válido, ¿no? O es el conocimiento preferente, ¿no? Pero pues dejamos de lado, insisto, ¿no? Toda esa cosmovisión que ofrece el conocimiento público, ¿no? La sabiduría, los saberes comunitarios, ¿no? Y que muchas de las ocasiones el empirismo sabemos que adelanta a la teoría, ¿no? El mismo caso de la medicina, ¿no? Lo que hoy llamamos medicina alternativa no es otra cosa más que el origen de la medicina, ¿no? Es decir, el tratamiento con plantas, ¿no? Y ese tratamiento con plantas es un tratamiento que se sigue llevando a cabo en las comunidades que no tienen acceso a fármacos, ¿no? Entonces, esos estudios, esos saberes también deberían de ser igualmente pues equiparables, ¿no? Obviamente estructurados, presentados con todo el rigor científico, pero deberían de ser igualmente válidos, ¿no? Entonces, por lo tanto, las personas que poseen esos saberes deberían de ser reconocidos en igual medida, ¿no? Como un científico, como una autoridad en el tema, ¿no? Esto está sucediendo de a poco, por lo menos aquí en México, yo espero que esté esto en toda Latinoamérica. En México, por ejemplo, un programa que tiene como principal objetivo el reivindicar, ¿no? Y el empoderar este tipo de conocimientos es a las parteras de los pueblos, ¿no? Hay muchos programas aquí en México que trabajan en la profesionalización de las parteras, ¿no? De las personas, las mujeres de los pueblos que traen a los niños al mundo, ¿no? Sin saber nada de medicina, ¿no? Entonces hicieron un programa que trabajaron con ellas e hicieron como todas esas capacitaciones. Exactamente, el conocimiento es ancestral. Exactamente, esa es la palabra, ¿no? Es de nuestros ancestros, ¿no? Lo que hacemos desde la academia es sistematizarlo, estructurarlo y presentarlo, ¿no? Pero no es nuestro, ¿no? Recogemos esos conocimientos desde todas las fuentes, ¿no? Entonces, este tipo de programas como el de las parteras, les decía, me parece fantástico porque lo que hace es visibilizar, ¿no? Porque muchas de las personas de los pueblos, aunque ya existen clínicas, aunque no en el pueblito chiquito, pero a lo mejor en la cabecera, pero pues no todos tienen el dinero, ¿no? Ni el seguro social, a lo mejor ni las ganas, ni las habilidades para hacer la gestión, ¿no? Llenar los trámites, lo que sea. Cualquier tipo de situación, perdón, que se encuentre. Pero, adelante, adelante, Eva, Eva, quiero hacer una pregunta. por favor. Mira, con respecto para que no se me pase, en el número 8, cuando tú hablabas que los ciudadanos científicos deben ser reconocidos en los resultados y la publicación del proyecto, estaba pensando que bueno, yo he visto que en algunas investigaciones eso se hace pidiéndole a las personas que una especie de autorización de firma con respecto a a la participación del proyecto. ¿Eso es viable también cuando se hace en las comunidades, que las personas reconocer a las personas individualmente, por ejemplo, bajo un asunto legal, como lo tienes también expresado en el número 10? ¿Eso va de la mano o basta así
un advenimiento cordial en forma de diálogo, y no necesariamente escrito. Lo ideal sería escrito siempre. O sea, ¿por qué? Porque necesitamos hablar o establecer, ¿no? Que para que algo pueda ser trazable, necesita existir, ¿no? Por lo menos en términos digitales. Entonces, si yo puedo, y recordemos que los alcances de esos proyectos deberíamos de pensar siempre como digamos, como en tres etapas, ¿no? La etapa inmediata donde yo ejecuto mi proyecto y una etapa mediana y a largo plazo, ¿no? En la cual la intención, lo ideal sería que las mismas personas que se reconozcan como autores puedan servir como personas referentes para futuros proyectos, ¿no? Por ejemplo, si tenemos líderes, les comentaba yo, ¿no? Así como si yo declaro en mi proyecto que Ariel Maya fue un líder dentro de la comunidad y que él estuvo participando y le reconozco como tal al ciudadano, ¿no? El ciudadano científico, Ariel, seguramente que pertenece a la comunidad de Antofagasta, seguramente después, a lo mejor otro proyecto que hay en torno a esto, pueda tener como referentes, ¿no? Es como generar esta red de coautores, es también generar una red de colaboradores ciudadanos, ¿no? Y eso se vuelve, es un valor altísimo lo que tiene esto, ¿no? O sea, porque realmente muchas de los, digamos, de los problemas iniciales que hay es encontrarte una persona de la localidad que quiera ser como tu champion, ¿no? Que te abra las puertas, que te empiece a facilitar los trámites, ¿no? Que te gestione los enlaces, que convoca a las personas. Todo ese trabajo social que realizan esas personas es bien difícil, bien difícil que encontremos eso, ¿no? Porque muchas poblaciones, sobre todo si nos alejamos de las zonas citadinas, es más cerradas, ¿no? Las comunidades y llega a ser hasta peligroso, ¿no? Si llega un grupo de investigación solitos y así como, pues venimos aquí, no, necesitan siempre un acompañamiento local, ¿no? Ha habido casos en muchas partes del mundo, ¿no? Donde la gente pues se pone así agresiva incluso, ¿no? ¿Y a qué vienes? ¿Y por qué estás tomando fotos? ¿Y qué vas a hacer con eso? ¿No? ¿Y por qué estás viendo a los niños? Es muy peligroso. Entonces, este tipo de, si hacemos estas buenas prácticas de reconocimiento escrito, donde nosotros declaremos a un ciudadano como eso, ¿no? Como un reconocimiento dentro de proyectos, e incluso podemos eso, informar, a lo mejor hasta sería una buena iniciativa, ¿no? Ya después, si quieren, platicamos ese proyecto, pero va a ser una red, por ejemplo, con un software como una red CRIS, como un software CRIS, con un vivo para ir identificando las redes de, por ejemplo, ciudadanos científicos, ¿no? Oye, pues yo tengo una persona que participa genial en esta región de Chile, ¿no? Y ya he trabajado en 4 proyectos con 3 universidades. La experiencia que tiene esa persona seguramente se podrá complementar con otra de otra región, con la región del norte, del sur, etcétera, y empezar a hacer esa comunicación. Entonces, sí, necesariamente tendríamos que ponerlos por escrito, ¿no? En un sentido ideal. Pero es un excelente apunte. Muchas gracias, Eva. Bien, después pasamos ya al 9, ¿no? Los programas de ciencias ciudadanas son evaluados por su producción científica, su calidad de datos, lo que les decía, ¿no? Obviamente, lo más importante son los datos. Obviamente, después, la experiencia de los participantes y su impacto social o político. ¿Cuándo damos un salto de una esfera a la otra? Hay proyectos, por ejemplo, a mí el proyecto que me comentaron de lo de la basura, por favor, ojalá después nos puedan regalar una conferencia en algún otro evento por acá. Me parece algo maravilloso porque puede escalar, no sé si ya lo ha hecho, pero es fácilmente escalable a política pública. Ujú. Entonces, eso ese, digamos, sería como cuando ya coronas tu peón, ¿no? Llegar a la coronación del peón y que se te vuelva una reina, es justo eso, que una iniciativa de un proyecto ciudadano se vuelva una política pública. Y entonces estaremos hablando de que ya estás cambiando realmente la sociedad, ¿no? Ya podemos entender que existe un cambio en la sociedad porque hubo un cambio en la legislación, ¿no? Hay leyes que se cambian
gracias a la acción ciudadana, la participación ciudadana, ¿no? Aquí, por ejemplo, ¿Puedo interrumpir, cierto? por favor, Walter, adelante, En no se el interrumpa. caso de los científicos, la basura fue efectivamente así. Salió una legislación que prohibió las bolsas de plástico en los supermercados y ya no se entregan bolsas plásticas en los supermercados en todo Chile. Ay, Eso me dejó el... terminó en una legislación. Es maravilloso. Ese tipo de resultados, en verdad, créanme que son dignos de admirar y hay que publicar, hay que así compartir, divulgar, ¿no? Más que publicar, bueno, sí, publicar para que exista en la academia, ¿no? Pero para que la gente se entere de eso, hay que divulgar muchísimo, mucho ejercicio de divulgación, ¿no? Resultados que se alcanzan hasta esos niveles son en verdad así como algo digno de reconocerse y de admirarse y de aplaudirse, por supuesto, ¿no? Ese sería como lo ideal, ¿no? Les comentaba, aquí en Puebla hubo una iniciativa de unos estudiantes, así, y estudiantes de la Universidad Pública de Puebla, la UAP, activistas, ¿no? Eran chicos activistas de por sí, andaban metidos en todos rollos, y ellos son activistas de la bicicleta. Bueno, ellos hicieron una comunidad, lo que sea, y por su proyecto salieron con gente de la universidad. Fue un proyecto que terminó por prohibir acá en Puebla la construcción de puentes peatonales. Es algo así, un cambio que fue radical para la historia de nuestra ciudad. No solo ya no se permiten hacer puentes peatonales para atravesar las avenidas, sino que los que están se van a quitar, ¿no? Obviamente los que ya están viejos y todo esto, ¿no? ¿Por qué lo propusieron ellos? Porque hicieron todo un estudio en el cual se demuestra que el puente peatonal, además de contaminar visualmente, resulta o pues sigue favoreciendo al automovilista antes que al peatón, ¿no? Entonces, o sea, con eso, o sea, fue así algo fantástico, a mí me pareció fantástico porque es cierto, ¿no? O sea, realmente, últimamente, los últimos puentes que habían hecho aquí en México, son para discapacitados, ¿no? Son rampas, así, uno, dos, tres, para llegar hasta arriba, y después atraviesas todo, llegas del otro lado y uno, dos, tres, para bajar, ¿no? Entonces, imagínense todo ese caminar, andar así toda esta parte, únicamente para cruzar de aquí a acá. Entonces, es algo ilógico, ¿no? Y es justo lo que ellos propusieron y dijeron, ¿sabes qué? Se acabaron. Oye, ¿y cómo van a pasar la gente? La prioridad es el peatón, no los automovilistas. La calle debe ser del peatón. Entonces, que los automovilistas esperen y crean unos topes, así como topes trapezoidales, que tienen vibradores así en la parte de arriba y son muy anchos, ¿no? Entonces, reducen muchísimo, son reductores de velocidad. Entonces, permiten ahí que una buena zona peatonal, que la gente avance, transite sin subir escaleras ni rampas de un punto a otro y que el automovilista sea que se espere, ¿no? Y ya es una ley. Entonces, eso a mí me pareció como digamos, como un resultado muy bonito porque fue una iniciativa que terminó por cambiar la legislación, ¿no? Lo mismo que el proyecto de la basura que me parece que si ya alcanzaron esa política pública de prohibir las bolsas de plástico, es algo en verdad así muy, muy presumible, ¿no? Felicidades primero y después, pues ojalá nos puedan después compartir ustedes, por favor, les invitamos ahora nosotros acá para que tengan la oportunidad de platicarlo aquí en alguna iniciativa en México, ¿no? Y en verdad esta es una invitación oficial, así lo quiero manifestar, ¿no? Ya después nos pondremos de acuerdo, pero por favor, sí, tenemos proyectos, eventos en puerta aquí en México, pero me encantaría que nos pudieran apoyar en este tipo de ejercicios, ¿no? Podemos Bien, poner en contacto sí, con su director, si quieres, te mando. Ujú. sí, por favor, estaría genial. Me atrevo a decir que estarían muy dispuestos. Gracias, Paula. Sí, pues nosotros encantados de la vida, de verdad. Ese tipo a mí por eso me gusta mucho este tipo de sesiones, ¿no? Porque realmente, yo les decía siempre, es más como un compartir, ¿no? Un aprender entre todos, en la comuna. Bien, finalmente, punto 10, ¿no? Los responsables del proyecto de ciencia ciudadana deben de tener en cuestiones legales y éticas, ¿no? Obviamente es algo que no podemos dejar pasar, ¿no? La legalidad y la ética debe ser siempre
como digamos, como el ingrediente que debe estar siempre en todos los aspectos de todos los niveles, en todas las fases del proyecto, ¿no? No podemos hacer cosas que no sean mucho menos legales, ¿no? Pero que no para cuidar mucho la parte ética, ¿no? Porque recuerden, la percepción pública de la sociedad es un factor determinante. Y si la gente percibe que algo no es ético, ojo, ahí ya vamos a tener como una resistencia muy fuerte, ¿no? Bien, vamos avanzando. Germán, ¿te puedo hacer otra pregunta? Claro. Porque de acá, mira, estoy pensando en algo que me sucedió bueno, no a mí, sino a un colega en una investigación en años atrás, en otra universidad. eh, Tuvieron que hacer una pregunta sobre consumo de drogas. Entonces, de los estudiantes que participaban, habían algunos que no querían dar el nombre, obviamente, por una cuestión compleja ahí, Sí, eh, sí. y que los podría involucrar en ciertos problemas. ¿Qué se hace en esos casos? Porque el papá lo puede revisar, si el papá trabaja en la misma universidad también o la mamá, sería un problema. O también o preguntas que de alguna manera tienen que ver con la vida privada. Entonces, ¿qué se hace en esos casos cuando en el fondo, claro, este colega me dijo, obviamente tuvimos problemas porque me pedían el nombre y el apellido, pero lo primero que me dijo el estudiante es que yo no puedo dar el nombre y el apellido porque mi apellido está vinculado con mis padres, entonces no es posible realizarlo en esa funcionalidad que se le pedía al estudiante. ¿Qué se recomienda en estos casos? ¿Se puede colocar un seudónimo o no? Ahí es muy interesante porque lo ideal sería hacer, primero, un instrumento donde se asegure que los datos están anonimizados, ¿no? Es decir, o trabajar con herramientas de anonimización, ¿no? Para que se garantice justo este tipo de protección de datos, ¿no? Y segunda, que es algo también muy importante, trabajar con una política de protección de datos muy robusta, ¿no? Es decir, hacer una declaración que esté visible, transparente en todo momento y que obviamente esté muy bien redactada para poder garantizar que los datos que se utilizarán dentro de ese ejercicio pues van a tener esa protección, ¿no? O sea, no van a ser utilizados ni públicos, o sea, obviamente la parte que corresponde a datos sensibles que va a estar oculta, ¿no? Que va a estar pues eso, ¿no? Sin acceso público, etcétera. O sea, sí hay que trabajar mucho en todo ese tipo de, digamos, como de políticas, ¿no? Previas, precisamente para hacerlo como muy, 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 muy seguro y confiable para las personas, ¿no? Obviamente, si yo voy a participar en una encuesta y de repente en la encuesta yo veo que viene la declaratoria así muy bien estructurada, ¿no? Y además me garantizan que va a haber una anonimización y yo puedo entrar al portal, ¿no? Para garantizar que no viene nombres, sino solamente datos, confío, ¿no? Pero si solamente es de palabra, pues difícilmente va a haber como, ¿no? Tiene que haber como estas estructuras, sí, pero es algo bien importante, ¿no? Y sobre todo, tomando en cuenta cada una de las regiones donde se lleva a cabo o donde se implementará esto, ¿no? Ahí, si hablamos de Unión Europea, sabemos que son rudos, 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 ¿no? Para hacer leyes los europeos, sobre todo para proteger sus datos. Entonces, hoy en día, por ejemplo, hacer proyectos de ciencia ciudadana en Europa debe ser, yo creo que por lo menos un pelín más difícil que hacerlos acá en Latinoamérica, ¿no? ¿Por qué? Porque si recoges datos allá, debes de rastrear y de caer muy bien toda esa ruta, tu plan de gestión de datos, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Hasta dónde va a llegar para que puedas tú entonces proceder, ¿no? Muchas gracias. Bien, vamos a analizar como esta grafiquita. De hecho, la idea es que a partir, vamos, de un evento, la idea es que, no sé por qué se representa, es comunitaria, la participación activa, ¿no? Pero bueno, cuando hablamos de los proyectos de ciencia ciudadana, regularmente tenemos siempre que tomar en cuenta que vamos primero como por niveles, ¿no?
necesitamos hacer un ejercicio de transparencia académica y científica para empezar con la aceptación pública, ¿no? Hablamos mucho de aceptación pública, pero la aceptación pública no debe de llegar al final, debe de estar antes, ¿no? Debe trabajarse previo, porque si no tienes una aceptación pública, difícilmente vas a tener ciencia ciudadana, ¿no? Que sería nuestro último peldaño, ¿no? Es decir, necesariamente tiene que haber confianza por parte de las personas y de eso necesariamente tiene que haber transparencia, ¿no? Si alguien llega a mi comunidad y me dice, oye, es que vas a participar en un proyecto, no sé qué, a mí me gustaría ver, oye, ¿dónde lo puedo ver, no? ¿Dónde lo voy a buscar? Porque lo quiero presumir, ¿no? Quiero decirle a mi tía, ¿no? Para que me ponga en Face, bien, hijo, dónde puede buscar el proyecto, ¿no? Entonces necesariamente debo de hacer ejercicios de transparencia. Después, obviamente, la visibilidad, ¿no? Y eso es importante, va de la mano. Si yo transparento, también visibilizo, ¿no? Visibilizo, obviamente, todos los proyectos y eso va a impactar finalmente en la opinión pública. Ujú. Entonces, muchos, digamos, como problemas o errores recurrentes que hemos encontrado nosotros como consultores en estos tipos de proyectos es que pocas veces se hacen ejercicios de ambiente y de una forma, digamos, como profesional en todo el ejercicio, ¿no? Toman a la divulgación como una parte del proyecto, ¿no? Es así como, yo me voy a preocupar por hacer todo mi diseño y aquí lo divulgo, ¿no? Y después de aquí ya se me olvida. No, la idea es todo, ¿no? Por completo. Perdón. Después, obviamente todo esto se va a lograr por comunicación pública de la ciencia, ¿no? Lo siento, espero no me resfríe, pero bueno. Aquí en esta parte de comunicación pública de la ciencia les decía, ¿no? Abrir espacios permanentes, ¿no? Ya sea en redes sociales, se necesitan crear para cada proyecto una identidad que esté en redes sociales, ¿no? Es decir, que exista un proyecto en la red, no sé, a veces se trabaja mucho en Twitter, ¿no? En LinkedIn, sobre todo en cuestiones académicas. Pero ¿qué es lo que llega a la comunidad? Facebook, ¿no? O Instagram, ¿no? O TikTok. Oye, que yo soy un científico, no me voy a andar haciendo TikToks, pues deberías. Deberías, a lo mejor no tú, sino alguien de tu proyecto, pero que deberían hacer TikToks del proyecto, ¿no? Por ejemplo, yo espero que exista un TikTok de científicos de la basura, y si no, estaría buenísimo que lo vayan pensando, ¿no? Así como, en verdad, hoy en día mucha información se mueve por redes sociales. TikTok, en particular, es mi red social favorita es YouTube, ¿no? Mi segunda red social favorita es TikTok, ¿no? Yo sé que TikTok sufre mucho de que se ve como una red que solamente se usa para bailar o para hacer trends o hacer cosas, pero tiene un potencial tremendísimo, en verdad, así tremendo. Obviamente, ¿qué es lo que hay que hacer? Configurar tu algoritmo, ¿no? O sea, ir haciendo búsquedas para que tu algoritmo sepa lo que te gusta. Y entonces, después de entrenarlo, no necesitas tanto como una semana, busca todos sus temas de interés, así, en verdad, así, ciencia abierta, ciencia ciudadana, publicaciones, herramientas, y después de una semana tu algoritmo solito va a estar refinado, ¿no? Vas a ser como un tuneado fino, y en verdad hay cosas maravillosas que se mueven en TikTok, ¿no? Y que sobre todo eso es la red que más llega ahorita a los chicos, ¿no? A los chicos jóvenes, estoy hablando desde los 14 hasta los 25, ¿no? O sea, es la red social más popular. Oye, pero es que yo solo tengo Facebook. Pues sí, pero digo, también depende de cómo esté tu público objetivo, ¿no? Si tu ejercicio de ciencia ciudadana necesita gente adulta, tírale a Facebook, ¿no? Ahí estamos todos los adultos, todas las tías, todos estamos ahí, ¿no? Los tíos, etcétera. Pero si quieres gente joven, muévete por TikTok e Instagram. Ujú. Oye, que quieres, y es así, que quieres gente profesional o que quieres gente más así como adentrada en esto, pues a lo mejor Twitter, ¿no? Que ya es gente que utiliza más para hacer diálogos, ¿no? Intercambios de opiniones, pelear por todo, ¿no? Etcétera. Pero en sí necesitamos hacer que esto exista como un espacio público permanente, ¿no?
Después, ojo acá, trabajar en una red de colectivos y asociaciones y gestores culturales, ¿no? Esto es algo que también es una de, digamos, como de fue nuestra propuesta de valor en proyectos de este tipo, cuando involucramos asociaciones ya existentes, ¿no? Es decir, oye, voy a trabajar, les decía, ¿no? Lo difícil que es conseguir champions, ¿no? Gente que vive en la localidad y que quiera ser tu promotor, que quiera trabajar contigo. Pues existen ya, ¿no? Una ruta más fácil para encontrarlos es busca todos los gestores culturales, ¿no? En una comunidad. Busca colectivos, busca no sé, estos hacen, ¿no? O redes, no sé, así como asociaciones civiles, ¿no? Cualquier tipo de asociación pública es un excelente apalancamiento, ¿no? Por ejemplo, siempre van a encontrar entusiastas de la cultura, entusiastas de la literatura, ¿no? Grupos de lectura del fulanito no sé qué, ¿no? O el grupo de teatro, el grupo artístico, ¿no? No importa que no sean de ciencia, o sea, lo importante es que ya están organizados, ellos ya se unen, ellos ya participan, ellos ya hacen cosas, ellos ya buscan cosas, ellos ya gestionan, ¿no? Entonces, tomar en cuenta siempre a estos colectivos o asociaciones es un factor que te puede así como aventajar un montón de tiempo y un montón de esfuerzo y canalizarlo a través de ellos, ¿no? En lugar de formar a tus líderes o capacitar a tus líderes, obviamente si es una comunidad muy pequeñita, difícilmente habrá eso, difícilmente, ¿no? Pero puede que sí lo haya, ¿no? Pero si es una población más o menos mediana, ¿no? Importante, seguramente habrá ese tipo de personas, ¿no? Entonces, a mí me gusta mucho, mucho echar mano de ellos. Por ejemplo, aquí igual también les comparto, desde CIRE, digamos, como un brazo hermanito de CIRE, es una empresa que tenemos aquí, un foro cultural en Puebla, que se llama Demiurgo, ¿no? Ese foro cultural es un espacio donde la gente puede venir y consumir cerveza, pizza y alitas, pero además de eso es un foro abierto para las expresiones culturales y científicas de acá de Puebla, ¿no? Entonces, muchas de las cosas que nosotros nos hemos enfocado como herramienta de CIRE, hemos echado a mano, por ejemplo, de las personas que luego vienen al foro a buscar espacios para divulgar, ¿no? Entonces, tenemos una participación muy bonita con gente que de por sí ya hace teatro, de por sí ya hace, y ellos, todas esas personas, créanme, lo que más buscan y de lo que más les encanta es buscar proyectos de donde puedan participar, porque van engrosando su currículum, porque van haciendo como ese tipo de... muchas gracias por el spam, pero sí, ahí estamos. Y es justo eso, ¿no? Es tener también estos espacios, ¿no? Y esa es otra. Además, también de identificar asociaciones civiles, colectivos, identifiquen lugares de reunión, ¿no? Puntos en común, parques, ¿no? Estos foros, por ejemplo, si hay lugares que son privados, pero que también se abren siempre a ese tipo de cosas, ¿no? Es como el auditorio no sé qué, siempre está abierto para hacer reuniones, ¿no? O el parque público o la zona, lo que sea. Entonces, la idea es los mercados, ¿no? Por ejemplo, también son grandes puntos de encuentro de ciencia ciudadana, ¿no? Un mercado, una plaza, un tianguis siempre va a ser un punto de reunión. Entonces, ese tipo de cuestiones siempre hay que trabajarlo bajo este precepto de una red, ¿no? Ahí me faltaría agregar, ¿no? Además de colectivos, asociaciones, gestores y espacios públicos, ¿no? Y finalmente, bueno, ya es alcanzar de todo esto, con todo esto hacemos detonantes de proyectos en búsqueda de una sociedad de conocimiento, ¿no? Que les decía, eso sería como nuestro sentido ideal, ¿no? Bien, vamos avanzando. Aquí la imagen no se ve muy bien. La tomé de aquí, ¿no? Un proyecto de ciencia ciudadana que se llama Mosquito Alert. Ellos, me gustó mucho cómo proponen esta ruta, porque lo que hacen es lo siguiente, vean. Dice que lo primero es hacer el envío de datos, ¿no? Hacen como una ruta, marcan como una serie de pasos y vamos viendo, ¿no? Cómo es que
se puede generar desde el envío hasta la validación. Obviamente, el envío puede ser a través de cualquier herramienta, ¿no? Puede ser, por ejemplo, con una plataforma, ¿no? Con un formulario, con un celular, etcétera, ¿no? Pero de ahí lo que hace la persona es enviar los datos, la sociedad envía los datos, ¿no? Después esos datos llegan a una validación. Esta validación empieza pues, a trabajarse por una validación de expertos, un grupo comunitario. Después hay una parte que sería ya pues, el compartir, ¿no? El compartir ahí vendría a través de un uso de herramientas como repositorios, como los institucionales o los databases, etcétera, ¿no? Entonces, la idea sería trabajar con ese tipo de tecnología para poder hacer públicos esos datos, para hacer públicos esos datos a través de un repositorio y que obviamente puedan ser utilizados por toda la comunidad científica, ¿no? Que la ciencia haga uso de esos datos. Finalmente, después pasar ya a la gestión, ¿no? Que ya es precisamente hacer uso de esos datos, pero ya para algo público. Es decir, ya para que la sociedad también tenga como esa información dispuesta digamos, como para su uso particular, ¿no? Entonces, ese tipo de gestión es, digamos, como el ciclo de gestión dentro de un proyecto de ciencia ciudadana, ¿no? Todo el proyecto de la gestión de los datos, que nos va a llevar desde la parte de cómo enviar los datos hasta cómo se suben a un repositorio, cómo se usan por la ciencia y por las personas, ¿no? Aquí, por ejemplo, igual también valdría mucho recalcar que cuando hablamos de proyectos, por ejemplo, de ciencia ciudadana, hay que ver el futuro de esos datos, ¿no? Es decir, toda información que yo voy a recuperar, además de mi publicación, además de mi producción científica, sea lo que sea, un capítulo de un libro, un artículo, lo que sea, todos esos datos, ¿a dónde van a ir? ¿No? ¿En dónde van a vivir? ¿Van a vivir en un repositorio institucional? ¿Van a vivir en un repositorio gubernamental? ¿No? ¿Y cómo van a estar accesos? Si eso es interoperable, si a donde yo lo voy a depositar va a ser perdón, accesible e interoperable para que otras personas, no solamente mi equipo de investigación, sino que en verdad otros proyectos también puedan servirse y beneficiarse de esos datos. Es decir, pensar que únicamente trabajamos para hacer, digamos, ciencia para nosotros con el uso de los datos de las personas, sería cortar este proceso, ¿no? Sería trabajar desde un punto de vista un tanto, pues, egoísta, ¿no? Entonces, lo ideal sería siempre abrir esos datos y ver hacia dónde van a terminar, ¿no? Y finalmente, por supuesto, ponerlos también a disposición del público, ¿no? Bien, seguimos con esta parte. Bien, tenemos lo siguiente. Aquí también nos establece un ciclo, va en sentido horario, y vemos desde la propuesta de ciencia ciudadana, ¿no? Obviamente, lo que tiene que hacer el equipo promotor del proyecto, pues tiene que hacer, digamos, como una propuesta o un esquema, una estructura en la cual pues pueda ser muy fácilmente, digamos, seguible o trazable, rastreable para los ciudadanos, ¿no? Es decir, toda la documentación que exista, por lo menos en acceso abierto, debe estar orientada a que despierte el interés de los ciudadanos, ¿no? Para eso lo ideal sería también hacer, por ejemplo, un sitio, ¿no? Es decir, si vamos a construir un proyecto de ciencia ciudadana, deberíamos de contemplar, además de las páginas en las redes, un sitio web sencillo, por lo menos, ¿no? Y donde las personas, la ciudadanía pueda encontrar precisamente esa información, ¿no? Y pueda conocer más, pero siempre cuidando que esa información esté pensada para el lector final, ¿no? Después, trabajar con las entrevistas. ¿Cómo hacemos eso? Siempre de la mano hay dos cosas, ¿no? Uno, de una persona especialista
el equipo técnico que nos ayude a recuperar bueno, a diseñar como esas baterías, porque recuerden, pues no porque seamos especialistas en el tema, ¿no? Vamos a ser especialistas en el diseño de instrumentos. Necesitamos apoyo también de personas que sepan diseñar instrumentos sociales para recuperación de información social, ¿no? Es decir, algunas áreas, por ejemplo, que pueden apoyarnos ahí desde lo social, antropólogos, no sé, sociólogos, ¿no? Psicólogos, etcétera, ¿no? Que nos ayuden a diseñar esos instrumentos pensando en las personas, donde podamos recuperar esa información y obviamente que sea la información que necesita nuestro proyecto, ¿no? Porque recordemos que al final de cuentas lo más valioso es pues el contexto local y eso solo nos podrá dar la visión de las personas que están ahí. Ujú. Después trabajar obviamente en la red de ciudadanos, ¿no? Aquí dice, a través de una web interactiva, que sería en ese caso lo ideal. Puede ser una aplicación móvil, puede ser un software, aunque no necesariamente es así. Puede ser a través de instrumentos también físicos que después se entreguen, por ejemplo, y después se haga todo ese proceso de procesamiento de datos, ¿no? Es decir, no es una restricción que no tengamos una herramienta digital. ¿Puedo hacer ciencia ciudadana con cuestiones físicas? Sí. ¿Sin tecnología? Sí. ¿No? ¿Vendría un trabajo mayor? Sí, por supuesto, pero eso no hay que decir, bueno, es que en tal pueblo no existe luz, no tenemos red, abajo el proyecto, ¿no? No, podemos imprimir formatos, ir a hacer este levantamiento y después tenemos inteligencia artificial, ¿no? Y con una fotografía yo puedo extraer todos los datos desde ChatGPT, ¿no? Entonces ya podemos, eso lo veremos en la siguiente sesión, pero podemos tener un montón de herramientas para no bloquear el proyecto por falta de tecnología. Después, verificación, ¿no? Obviamente ir validando, pues todo el equipo de trabajo tiene que ir validando que esa información y que esos procesos estén validados siempre de mano de un experto, ¿no? No puede haber nunca un momento donde no esté involucrado personal del equipo de investigación. Luego, trabajar en los contenidos visuales, ¿no? Esto también es bien importante y es otra de las áreas donde seguramente necesitaremos apoyo, ayuda, ¿no? Diseñadores, artistas gráficos, ¿no? Gente de publicidad, de marketing, ¿no? Gente que sepa usar colores, que sepa usar imágenes, que sepa cómo llegarle a las personas, ¿no? Porque pues lo mismo, ¿no? Muchas personas que se dedican a la investigación, pues apenas si saben hacer PowerPoints, ¿no? Entonces de ahí todavía querer pedirles, oye, hazte un cartel, ¿no? Diseñate un flyer, diseñate un... No, es pedir demasiado, ¿no? Entonces lo mismo, aquí es recomendación, ¿no? No debemos estar solos. Los proyectos de ciencia ciudadana son proyectos necesariamente transversales, multidisciplinarios, ¿no? En los cuales yo necesito apoyarme de los psicólogos, de los humanistas, de los diseñadores, de los comunicólogos, de los productores visuales, de un montón de personas, ¿no? Obviamente todo eso debe estar también trabajado. No hace falta, por ejemplo, o no es necesario, no basta únicamente con tener un diseñador, una persona que hace cosas súper bonitas, ¿no? Necesitamos alguien que entienda que esas cosas súper bonitas van a ser entendidas por el idiolecto de las personas de la localidad, ¿no? Obviamente trabajar con el lenguaje, ¿no? Una persona que sepa colocar los términos sin tecnicismos y a lo mejor en un argot, en un lenguaje que se pueda entender, muchas de esas veces sacrificando, digamos, como incluso la seriedad del proyecto en un flyer, ¿no? En un cartel de invitación, de motivación, ¿no? Algo que despierte más como este interés, aunque sea más amigable, en un tono incluso hasta más informal, pero que sea como el gancho, ¿no? Para atraerlos y ya después los vamos bajando hacia la rigurosidad. Pero de momento, la invitación, la exhortación debe ser potente, debe ser poderosa, ¿no? Entonces, para eso podemos hacer uso de muchas herramientas, ¿no? De comunicación, incluso aquellas que a lo mejor hasta nos chocan un poco, ¿no? Con nuestra rigidez o cuadratura académica, ¿no? De decir, no, ¿cómo voy a poner un flyer así, ¿no? ¿Cómo voy a poner esas palabras? No, oye, pero es una invitación para la gente,
no para los académicos, ¿no? Entonces, es cuidar mucho esas cuestiones, ¿no? Obviamente, los resultados deben estar siempre, siempre acompañados de un feedback, ¿no? No sirve de nada hablar de los resultados si no existe una retroalimentación, si no existe un ejercicio de reflexión, sobre todo, ¿no? Una reflexión por parte del grupo de investigación, ¿no? Y finalmente, bueno, la presentación final, ¿no? Y aquí es donde hablamos de todas las herramientas que tenemos para poder así presumir, ¿no? Desde herramientas web, las memorias, la divulgación, la difusión académica, cualquier cosa que presuma el proyecto debe estar contemplada ahí, ¿no? Y atacar todos los medios posibles, los medios académicos, los medios sociales, los medios masivos, ¿no? Ya me interesa demasiado en el proyecto de los científicos de la basura, pero por ejemplo, no sé si ustedes tengan repercusiones mediáticas, ¿no? De ese proyecto, si se esté hablando en la televisión local, en la radio local, ¿no? Es decir, en medios masivos de comunicación. Eso a veces se nos olvida porque vivimos en un área digital y pensamos que todo es internet, pero mucha sociedad sigue consumiendo televisión y radio local, ¿no? Entonces son dos nichos que siempre se dejan de lado, ¿no? Ay, es que yo ya publiqué en Facebook, ya, sí, pero pues no todos tienen Facebook, ¿no? Hay unos donde gente mayor solo ve tele, o solo escucha radio, o solo lee periódicos o journals, ¿no? Así como diarios, no sé cómo le llaman allá, pero, o sea, estos medios impresos o medios de comunicación digital masiva como tele y radio no se deben de dejar pasar, ¿no? Presencia de esto en radios comunitarias. Oye, es que me cuesta muy caro un anuncio en Radio Disney, ¿no? Ah, bueno, pues búscate otras opciones. Hay radios universitarias, hay radios comunitarias, ¿no? En los pueblitos hay muchas radios comunitarias y es digamos, como un recurso muy valioso para esas comunidades para saber qué pasa en el mundo, ¿no? Entonces, no perder de vista nunca esta comunicación, ¿no? Final en todos los medios, ¿no? ¿Dudas hasta acá? ¿Vamos bien? Si puedo hacer comentarios. Claro, adelante, Mónica. ¿Mm? Sí, no, en particular los científicos, la basura, la forma en la que generan harta difusión es a través de libros de cuentos. Ellos transforman los resultados de sus investigaciones después en un cuento para niños, con dibujos, con todo, ¿cierto? Donde, ¿cierto? Los organismos, las comunidades, etcétera, van siendo los actores. Y de esa forma, ¿cierto? Llegan sobre todo como es para escuelas y niños, ¿cierto? Es esa la forma en la que más difunden sus resultados. Y quería Maravilloso. hacer otro comentario, ¿cierto?, en relación eh, al, a lo que sí pasa de repente con la ciencia ciudadana, ¿cierto?, que los ciudadanos participan en lo que es recoger información, pero después en el análisis, a veces los análisis se tornan muy abstractos y después hay resultados gráficos y que se pierde ¿cierto? O sea, muchas veces se pierde esa parte, cómo se llegó de todos esos datos ahora a ese resultado, ¿cierto? Que integra esos datos, porque para nosotros en la ciencia los gráficos, qué sé yo, una regresión o todo tiene sentido, pero para un ciudadano muchas veces no tiene sentido. Y me acordé, ¿cierto?, que nosotros acá en cosas de comunidades muchas veces trabajamos con una metodología que no sé si las conoce, ¿cierto?, que es la investigación participativa, donde hicieron todo un esfuerzo en metodologías que son complejas, transformarlas en análisis que se hace con la gente directamente, ellos sacan sus conclusiones, ¿cierto? Y eso tiene un correlato, ¿cierto? O sea, son correlaciones o son análisis de correlación múltiple. En el fondo, no sé si voy a compartir el link. Sí, por favor.
un link donde hay acceso a todas esas metodologías, ¿cierto? De una escuela que es de Canadá, de Jacques Chevalier y Daniel Bucle, que han estado haciendo talleres en muchas partes y han promovido esa metodología en muchas partes acá en Latinoamérica. Está genial. A mí, por ejemplo, bueno, retomo dos cosas. Uno, lo de la, la, la difusión por medio de libros impresos infantiles, me parece fantástico. Me gusta todavía más porque justo son de las cosas, gracias, ya tengo aquí el enlace. Perfecto. Les decía, son de las cosas que me parecen muy atinadas porque o sea, se nota que el proyecto está pensado, está muy bien diseñado, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente si tu producto, si tu objetivo son comunidad infantil, son párvulos, obviamente generar la difusión de ese proyecto por medios que ellos puedan leer me parece algo maravilloso. Entonces, felicidades. Creo que es otra de los grandes aciertos que tiene este tipo de proyectos, ¿no? Y sobre todo los libros infantiles, a mí en lo particular me parece como de las grandes cosas que se han olvidado para poder hacer divulgación de la ciencia, ¿no? Pero que hoy en día con las herramientas de inteligencia artificial deberíamos de ver más hacia allá, ¿no? Mucho más hacia allá, porque los libros infantiles, por lo menos en digitales, pueden ser muy sencillos de hacer con las herramientas existentes hoy en día y creo que debe ser como una herramienta debería ser más común, ¿no? Ver resultados como estos. Y de lo que mencionabas, del link que nos dejaste, sí, ¿no? De investigación participativa, es que en verdad es un mundo bien interesante y bien bonito cuando te vas metiendo en ese tipo de cuestiones. Hay un montón de ejercicios, ¿no? Y de recomendaciones, estrategias, marcos de trabajo, ¿no? Metodologías ya aprobadas, etcétera, ¿no? Entonces, sí, la idea de esto es compartir, ¿no? Muchas gracias. Hablando de compartir, justo tenemos ahorita este mapa, si se pueden dar cuenta ahí, por ejemplo, viene como algunos números, ¿no? Alguna numeralia en torno a ciencia ciudadana, ¿no? Estos del 2020, aquí viene el autor, dice que hay más de 10.000 autores que publican sobre ciencia ciudadana, ¿no? 1.2 de los artículos son de temática geográfica, casi 30% de los artículos son de naturaleza y medio ambiente, ¿no? Ese es un montón, ¿no? Yo también he dicho mucho que hay muchos proyectos, un gran volumen de proyectos que tienen que ver con el medio ambiente, ¿no? Que tienen que ver con algo que impacta en el agua, recursos naturales, etcétera, ¿no? Y eso es una de los principales motivantes de las generaciones hoy en día, ¿no? Entonces podría ser como una muy buena arma. Por ejemplo, yo estoy seguro que este triunfo de los científicos de la basura, pues es porque es un tema que le encanta ahorita a las nuevas generaciones, ¿no? Así desde los parvulitos a todos los jóvenes. El tema ambiental les preocupa muchísimo, es tendencia número uno entre las preocupaciones de los jóvenes, más que de los adultos, ¿no? Es decir, las personas adultas estamos menos preocupadas por el mundo que los jóvenes, ¿no? Yo creo que ya vamos de salida, pero a lo mejor queda parte de eso, ¿no? Entonces sí es bien importante tener en cuenta ese tipo de áreas, ¿no? Bien, voy a cambiar un poquito de mi presentación para ir compartiendo ahorita los recursos. Este, ¿pueden ver ahora mi pantalla? Cambié Sí, de pantalla. Estoy en Galaxy Zoo, ¿la ven? sí, se ve. Perfecto. Bien, voy ya en lo que resta de esa última parte, ir pasando como por algunas revisiones de proyectos, ¿no? Ya comentábamos en la vez pasada, ¿no? Este tipo de iniciativas. Aquí, particularmente en hay una... Oye, puedo cambiar español. Hay una forma que a mí me parece maravilloso de cómo aprender o cómo hacer que la gente, uno, participe, porque sí genera datos, es decir, esto sí es un proyecto de ciencia ciudadana y es a través de un portal, ¿no? Donde no sé si ya lo conocían, si ya lo conocían, pues estarán de acuerdo conmigo que es una herramienta súper bonita porque además permite acercarnos, ¿no? A cosas que, pues, para los niños y las gentes, a cualquier persona le resulta maravilloso, ¿no? Por ejemplo, clasificar estrellas, ¿no?
Es decir, yo voy a trabajar para poder hacer un ejercicio de clasificación de estrellas, ¿no? ¿Qué es lo que voy a hacer aquí, ¿no? Me presentan imágenes que son tomadas por telescopios de todo el mundo, ¿no? Imágenes reales, eso es bien importante decir, que esas imágenes son imágenes con las que trabajan los científicos. ¿Y qué es lo que hago yo? Clasificarlas. ¿Cómo? Con mi ojo inexperto. Oye, pero yo no sé nada de galaxias. Perfecto. Por eso mismo es que funciona, ¿no? Yo les decía, a veces un especialista está tan sesgado en su percepción que, por ejemplo, aquí, si hay algún astrónomo, seguramente nos dirá, ah, sí, claro, eso es una estrella de tipo bla, 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 y ahí puede verse esto y esto y esto. Para nosotros vemos una mancha, ¿no? Así como si nos hubiéramos quitado los lentes algunos, un poco sin lentes, ¿no? Pero aquí es donde puedes empezar a clasificar, ¿no? Aquí te pregunta, oye, ¿cómo lo ves, no? Lo ves de esta forma, tiene algunos discos, ¿no? Se ve así como difuminado, hay algún tipo de artefacto, ¿no? O con un zoom, yo le voy a poner, por ejemplo, ¿no? Y ya, le voy a dar siguiente, ¿no? Me dice, ¿cómo lo ves? ¿Completamente redondo, no? Así más o menos, o en forma de un cigarrito estirado, ¿no? Pues yo creo que sí, ni redondo, ahí como más o menos, ¿no? Y ahí tiene algún disturbio, ¿no? Así como alguna interferencia dentro de eso, yo digo que no, ¿no? Y aquí voy siguiendo, ¿no? ¿Ves algún tipo observas algún tipo de figura como algún lente que sobresalga, ¿no? Aquí no se ve, algún anillo, tiene forma irregular, hay como plano, ¿no? Una línea de polvo, aquí que luego atraviesa, ¿no? Aquí yo no veo nada inusual, ¿no? Y, y ya pasé a otra, por ejemplo, ¿no? Y dense cuenta, lo que acabo de hacer ahorita con ese ejercicio tan simple, acabo de contribuir a la comunidad de astronomía. Todos estos datos que yo acabo de hacer únicamente por clasificar esto, con la guía que me van dando con esto, yo ya generé datos que finalmente van a recoger los astrónomos y van a convertirlos en producción científica, ¿no? Particularmente esta herramienta, el zoológico de galaxias, ha dado resultados así súper bonitos porque hay gente que ha visto objetos estelares que ni los software, ¿no? Y muchas veces se preguntan, oye, ¿y todo esto por qué no lo pasas con inteligencia artificial? Hoy en día que estamos ya en este boom, ¿no? O sea, yo puedo meter esta imagen a ChatGPT y le puedo decir, ¿qué ves? Y hacerle las mismas preguntas, ¿no? ¿Ves algún tipo de disco? Lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál creen que sea? ¿Por qué no sirve? ¿Por qué es más conveniente hacer una plataforma para que la gente participe en lugar de hacer un software, un algoritmo de inteligencia artificial para que la IA los clasifique? ¿Alguna? Frente a la pregunta, yo creo que es más genuino el ojo humano. Hay más intuiciones. De entrada, justo lo que decías, la intuición es algo que nunca va a tener ninguna máquina. La intuición, así, la intuición y la intención son dos cosas, ¿no? Son dos cosas que está desprovista totalmente cualquier tipo de inteligencia artificial. Intuición es aquello que pues, nos da como ese rollo de corazonadas, de vibras, de latidos, como quieran llamarlo, ¿no? Y la intención es la declaración objetiva y de intención, de tus intenciones, valga la redundancia, ¿no? Entonces, justo esa es una parte, ¿no? María nos dice, porque estás incluyendo la ciudadanía también, es justo, pero lo más importante es porque todo el software que nosotros podamos hacer lleva un sesgo. Ajá. Todos los algoritmos que podamos hacer llevan un sesgo. ¿Cuál sesgo? El sesgo de los científicos. Ya. Entonces, si alguien ve estas imágenes que no tienen ni idea de nada, va a verlo sin sesgo, ¿no? Muchas veces aquí, ¿no? En este tipo de cosas, hay científicos que dicen, es que esto es lo que encaja con mi investigación. Esto no, ni esto sí. Y voy a hacer todo lo posible para que salga esto, ¿no? Entonces ahí viene como una complicación, ¿no? Entonces este programa a mí me parece como súper bonito, ¿no?
Luego vean, este de aquí está acá, si ya lo están viendo, es el mapa que les comentaba yo, el de divulgólogas, ¿no? Este es un mapa hecho por divulgadoras mexicanas, un mapa interactivo, a mí me parece una herramienta bien bonita, porque vean, ahí tenemos mapeados los proyectos que ellas lograron identificar de ciencia ciudadana, ¿no? Y vean, por ejemplo, no sé, hay muchos, obviamente aquí en el norte y en el sur, pero más en el norte hay muchos. Aquí es donde se avistan las ballenas, donde hay mucha actividad marina, ¿no? Por eso es que hay un montón. Y si yo le pico a alguno de estos, seguramente tiene que ver algo con el mar. Monitorea un pesqueo artesanal. Y es interactivo porque me permite ir directamente a la fuente, ¿no? A ver si existe, si todavía existe, ahí está, ¿no? Entonces, yo puedo ir, gracias, Su, siempre salvándome como se le hace. Este, yo puedo ir dándole clic a cada uno de ellos, ¿no? Y además de eso, puedo ver la información que yo tengo aquí al lado, ¿no? Por ejemplo, aquí tengo toda por filtros, ¿no? Vida marina, biodiversidad terrestre, los nombres, ¿no? Adopta una planta, ¿dónde está? Ah, bueno, pues está aquí, ¿no? Ahí está. Ciencia ciudadana, ¿perro qué? Perro callejero, ¿no? Cobertura de agua y suelo, etcétera, ¿no? Aquí, sí, yo lo puedo desactivar o activar, ¿no? Para ir viendo. Ven todo el monitoreo de playas limpias, hay muchas cosas de eso, ¿no? Entonces, ¿esto para qué me sirve? Para, obviamente, hacer, digamos, como una clasificación, pero más que una clasificación, la intención de este mapa, a nombre de las autoras, fue si yo soy un ciudadano que quiero participar en un proyecto de ciencia ciudadana, ¿dónde lo hago? Ah, bueno, pues ahí está el mapa, ¿no? No, pues yo vivo por acá. Oye, pero si participo acá, si no vivo acá, también puedo participar. Hay algunos que sí, hay algunos que son en línea, hay otros que necesariamente tienes que tener actividad presencial, etcétera, ¿no? Pero entonces esto es como un buen ejercicio. Ahora imaginen hacer esto debería de ser como una iniciativa replicable, ¿no? Hacer esto en cada ciudad, ¿no? No, a lo mejor no cada ciudad, cada región, ¿no? La región norte, el sureste, la región no sé qué, y de esa forma ir identificando y comunicándonos con esas otras iniciativas, ¿no? Yo no sé si todos esos proyectos que están acá se hablan, ¿no? No sé si ellos se hablen entre ellos, si se conozcan entre ellos. Sería un muy buen proyecto, por ejemplo, trabajar en una red que conjunta a todos ellos y que los haga comunicarse, los haga compartir experiencias, compartir herramientas, compartir gente, ¿no? O sea, y podemos ir robusteciendo de a poco, ¿no? Las posibilidades son pues tan vastas como sea nuestra imaginación. Entonces, bien, después tenemos ese de acá, ese también me gusta. Es precisamente, digamos, como sí, no es cierto, este no es el SciStar, ¿no? Es digamos, como un buscador también de proyectos de ciencia ciudadana, ¿no? Es decir, a través de esta plataforma yo también puedo buscar desde aquí con filtros, ¿no? ¿Qué me interesa? Si plantas, animales, el clima, ¿no? Puedo poner la localización, aquí, no sé, algunos proyectos donde los quiero hacer, si en la escuela, si cuando voy a caminar, si cuando voy a la playa, si voy en el carro, ¿no? Algún tópico de aquí, por ejemplo, me gusta más, no sé, la química o los pájaros, ¿no? Etcétera, y de ahí ir poniendo aquí como un montón de filtros para que al final me arrojen toda esta base de datos, ¿no? En particular, esta página de las mejores cosas que hay para hacer benchmarking, ¿no? Así, ¿qué es el benchmark? O benchmarking, ¿no? Si alguien ubica el término, y si alguien no lo ubica, se los comparto. Es un término que utilizan mucho en mercado, bueno, en teorías de mercado, para poder hacer copias legales, ¿no? Ese es el benchmark, ¿no? Es decir, es como Coca-Cola espiando a Pepsi. ¿Qué hace Pepsi para hacer lo mismo, pero mejor, ¿no? Entonces, un benchmark es una práctica ética en la cual tú eh, analizas a tu competencia para hacer una propuesta de valor que ofrezca algo mejor, ¿no?
Y eso es una práctica que suele hacerse en todas partes, ¿no? Siempre, sobre todo las grandes competencias, ¿no? OpenAI está espiando todo el tiempo a Google, ¿no? Google espía todo el tiempo a Microsoft, Microsoft espía todo el tiempo a Amazon, ¿no? Y de esa forma todo el mundo saben que están, ¿no? Incluso mismo Marvel y DC, ¿no? Las grandes compañías de cómics, si uno va a sacar una película de donde se reúnen todos los superhéroes, el otro también lo va a sacar, ¿no? Aunque lo haga mal, pero ya lo sacó, ¿no? Entonces, es estar haciendo lo mismo. Lo mismo pasa con esto. Esta herramienta, les decía, a mí me parece que es muy, muy rica para hacer benchmark, ¿no? Luego, les voy a dejar también aquí ese sí te ayudo, sub, voy a copiar este enlace. Es un manual que acaban de salir este año precisamente aquí en México, ¿no? Y es un toolkit muy bonito, me parece como muy atinado, y es este, ¿no? Un toolkit de herramientas para hacer ciencia ciudadana, ¿no? Obviamente experiencias en México. Pero, insisto, para mí lo más importante de esta última parte es proveer herramientas y que después compartamos herramientas y compartamos proyectos, así como yo ya me llevé links de ustedes, ustedes también pueden llevarse esto e ir como viendo, ¿no? ¿Qué cosas puedes recuperar de acá, ¿no? Aquí vienen como práctica, les decía, aquí, ¿no? Desde recursos, te recomiendo algunas herramientas, ¿no? Como Canva, como algunas páginas, con Avio, etcétera, ¿no? Entonces, está bastante útil y me parece como algo que deberíamos de tener como en esas puertas, ¿no? Luego, bueno, aquí hay una de Jenny, que son como proyectos también con enlaces, ya, ¿no? Ese fue el que ya observamos. Aquí vienen proyectos de arte, el mosquito, perdón, el Ebert, que les había comentado, ¿no? Apadrina una roca, Reducamar, diviértete con la estadística, Captcha Recaptcha. Es decir, hay un montón de proyectos que la idea de esto es que pues sean justo, ¿no? Estas herramientas donde yo le puedo aplicar y me manden precisamente aquí, ¿no? Vean, este es un proyecto de Guatemala, ¿no? Que es precisamente para la seguridad, ¿no? Para confundir a los bots. Entonces, este tipo de proyectos a mí me parece como bastante, bastante también útil, ¿no? Otra cosa, este de acá, ¿no? Este es de Cataluña, ¿no? De Barcelona. Igual es una página donde se pueden encontrar los proyectos activos, ¿no? Aquí le llaman las campañas activas en las cuales puedes participar, ¿no? Aquí está, no sé, has visto un bosque con procesionaria, ¿no? Envíanos fotos, ¿no? Hay notificaciones, por ejemplo, de las primeras hojas, bosques en sequía, ¿no? Espacios verdes en la ciudad. Esto a mí me parece genial, ¿no? Una de las cosas que, igual como mención, que más tiene potencial en la ciencia ciudadana son aquellas cosas que todavía no podemos captar por sensores. Ujú. Oye, que yo puedo tener un sensor para medir el clima, para medir la luz, para medir, sí, y los olores, ¿no? Todavía no tenemos la capacidad de procesar olores digitalmente. Entonces, ahí sí o sí o sí necesitamos a personas. Oye, ¿cómo voy a hacer? Ese es, por ejemplo, hay un mapeo de olores importante de que se hace de ríos en México, ¿no? ¿A qué huelen los ríos, no? Y con el olor te vas a ir, o sea, puedes sacar información de contaminantes, ¿no? Este río huele a azufre, a este río huele a, no sé, más hacia cloro, ¿no? Hacia agentes químicos. Y de esa forma puedes ir mapeando cosas organolépticas como olor y sabor que difícilmente vas a poder procesar por un software o por un sensor, ¿no? Entonces, aquí también mucho se vuelve como el punto sobre las personas, ¿no? Oye, que tengo mucha tecnología, ya tengo mucha inteligencia artificial, muchos sensores. ¿Necesariamente tenemos que seguir haciendo uso de las personas para poder hacer proyectos como estos? Sí, hay un montón de campos, ¿no? Hay todavía áreas donde el cual aún no llegamos con toda la tecnología del mundo, todavía nos faltan, ¿no? Como los olores o sabor, ¿no? Eh,
Este de acá, este es el de ustedes, ¿no? No sé si, espero que ya lo conocían. Este, si no lo conocen, echen un ojito, ¿no? Me parece materiales interesantes, lo que les comentaba yo, ¿no? Esto. Igual, ¿dónde está? Ella, otro. Esta acá. Igual también, este me parece muy bonito. Es el Observatorio de España, ¿no? El Observatorio de Ciencia Ciudadana de España. Igual aquí vienen muchos recursos, vienen como proyectos, ¿no? Artículos que se han generado y vienen proyectos también aquí que ya están activos, ¿no? Entonces, realmente podemos, lo que les comentaba, ¿no? Para mí podemos tomar esto como deberíamos de tener como ya mapeado nuestros repositorios, nuestros lugares donde yo puedo acceder a este tipo de recursos para poder como tratar de hacer, pues eso, ¿no? Un benchmark de proyectos que se adecúen a mi localidad. Recuerden, si yo quiero agarrar un proyecto de estos, cualquiera, ¿debería de tomarlo tal cual? No, ¿no? Debería de ver lo que hacen, cómo lo llevan a cabo allá y después llevarlo a mi localidad, ¿no? Hacer ese estudio dentro de mi contexto y localizarlo y empezar a hacer como integraciones, ¿no? Entonces, pues ya yo creo que de mi parte, pues les agradezco muchísimo. Nos quedan 10 minutitos para ir como comentando los cierres. Este, pero pues bueno, la idea de esto es compartirles experiencias, recursos, herramientas y pues si se puede también motivación, ¿no? Para que se animen a hacer más proyectos como los que ya están haciendo y pues, ojalá con eso podamos generar un poquito más de, sobre todo de redes, ¿no? No sé si hay comentarios, sugerencias, ideas. Bueno, yo solo quisiera un poco retomar esto que nos mencionabas sobre el trabajo interdisciplinar, ¿no? Creo que desde las ciencias sociales, ¿no? Existe bastante historia con relación, por ejemplo, a la IAP, ¿no? Que es la investigación y acción participativa, que sobre todo desde la psicología social, por ejemplo, también se usa en otras disciplinas, y cómo podemos articularnos, ¿no? Con otros espacios de trabajo, ¿no? En este caso con ciencias del mar o con, no sé, la geología, qué sé yo, ¿no? Creo que ahí nos hace eh, una invitación, ¿no? La ciencia ciudadana a partir de las problemáticas que efectivamente las comunidades tienen tan claras, ¿no? Y que a veces nos saltamos esa parte y por lo mismo nuestro trabajo puede verse entorpecido, es más lento, porque no existe quizás este diálogo más fluido y también comprensible, ¿sí? Porque también caemos en muchas veces enrevesar lo que queremos comunicar, ¿no? El relato, el objetivo, el discurso, etcétera. Entonces, ahí el ejercicio es súper interesante de poder provocar estos encuentros entre distintas áreas del saber y del conocimiento para facilitar precisamente este tipo de proyectos. Claro, muchísimas gracias, Su. Pero sí, realmente es necesario romper esas barreras, ¿no? Y tender puentes hacia otras disciplinas. Pues, Al si no hubiera parecer. como alguna otra Ujú. cuestión, les agradezco mucho. Con esto damos por concluido nuestro tema de ciencia ciudadana y comenzamos a partir de la siguiente con nuestra recta final. Ojalá no se puedan perder ninguna, porque van a ser sesiones intensas, intensas y todas seriadas, ¿no? Entonces ahí sí, pues, les sugiero, ¿no? Y les pediría que por favor se puedan conectar a todas para que vayamos como de la mente, ¿no? Nuestra intención es, les voy a spoilear un poquito. Vamos a comenzar primero con entender qué es la inteligencia artificial, en dónde estamos parados, es posicionar las piezas en el tablero de ajedrez y después vamos a ir viendo de a poco, ¿no? Cuáles hay, para qué me sirven en mi día a día,
qué cosas puedo hacer con ellas y al final vamos a llegar ya en la aplicación para la gestión de la información y la investigación, ¿no? Entonces, créanme que son herramientas que les van a traer por lo menos un valor agregado, ¿no? Y seguramente les van a quitar el sueño más de dos. Espero que así sea. Entonces, muchas gracias. Nos vemos en la siguiente sesión el día jueves. Muchas gracias a ti. Gracias a todas y todos quienes pudieron asistir hoy.